gracia es mayor. Sabemos que somos personas que hemos sido perdonados por nuestros pecados y seguimos pecando día a día, pero su gracia es mayor. Así que gloria al Señor por eso. Gracias porque Él, a pesar de lo que somos, nos sigue amando, hermanos. Bien, los anuncios para esta semana. El martes a las 6 de la tarde tenemos nuestra reunión de hombres. Vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos. Estamos ya por el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo fue derramado en la fiesta de Pentecostés. Y es ahí, mis hermanos, donde comienza entonces la promesa de Cristo a sus discípulos de que recibirían poder para precisamente ser testigos de Cristo, testigos de su Evangelio. Así que los invito a los hermanos de la iglesia a asistir el martes a las 6 para continuar con nuestros estudios, también para conocernos más, amarnos más y profundizar en el amor, que es lo importante de una iglesia. Los jueves también estamos viendo el estudio de las 9 marcas de una iglesia saludable. Están invitados también toda la iglesia para poder también seguir estudiando y conociendo a nuestro increíble Dios. Y bueno, creo que por el momento eso es todo. Así que, bueno, dicho esto, vamos a pasar al tiempo de la palabra de nuestro Dios. Quiero que abran sus Biblias, me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 34. Y vamos a orar para que sea Dios el que esté guiando este momento. Dios mío, Señor, Padre amado, Padre Santo, te doy gracias, te damos gracias, Dios, porque pudimos recordar también en esta mañana el momento de la cena, Señor, de esta ordenanza que tú nos has dado. Recordamos tu Evangelio, Señor. Recordamos lo mucho que nos amaste, que de tal manera, Señor, amaste al mundo que has enviado a tu Hijo, Jesucristo, a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, por la salvación que nos das en la persona de tu Hijo. Pido, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo también esté obrando en nuestro corazón. Siga obrando, Señor, para poder escuchar tu voz por medio de la predicación de la palabra. Quiero que obres, Señor, en tu palabra, que obres en mí, que obres en los corazones de mis hermanos, que saques, Señor, de nuestra mente toda distracción y que podamos concentrarnos, Señor, y meditar en tu palabra, que podamos escuchar tu voz y que tu Espíritu Santo, Señor, transforme nuestros corazones a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Vivimos en un mundo caído a causa del pecado. Vivimos en un mundo lleno de enfermedades, maldad, falta de amor, y seguramente tú debes conocer a alguien que esté enfermo, o quizás tú en este instante estés pasando por alguna enfermedad. Lo cierto es que siempre conocemos a algún conocido, algún vecino, primo, algún familiar, un compañero de trabajo que debe estar enfermo, o si no, también conoces a alguien que ha sido víctima de alguna maldad, de algún robo, un asesinato, una violación. Y esto lo podemos ver, mis hermanos, todos los días en las noticias. En los noticieros, todos los días solamente se ven malas noticias. Y como les dije al principio, esto es porque vivimos en un mundo caído. En un mundo donde las personas hacen lo que quieren. En un mundo en el cual la autoridad que debe regir el país es corrupta. Y nadie, mis hermanos, se quiere someter a la autoridad.
Es así también, mis hermanos, como vivían las personas en el primer siglo en la ciudad de Capernaum, una ciudad de pescadores y soldados romanos, donde los impuestos aplastaban a los pobres y donde la autoridad romana era muy opresora contra esos ciudadanos. Pero en ahí, mis hermanos, en ese contexto, entra Jesús en la escena, irrumpiendo como el rey que es, para mostrar su autoridad y poder sobre la tierra. Dicho sea de paso, mis hermanos, la autoridad de Jesús está basada siempre en el amor y la misericordia a los demás. Y eso es lo que quiero que vean el día de hoy. El título del sermón es La autoridad y el poder de Jesús. Quiero que me acompañen ahora sí a Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 34. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y he aquí estaba en la sinagoga de ellos, un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó. Y ella les servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. Esta es palabra de nuestro Dios. Bien, hermanos, lo que quiero que vean el día de hoy es cómo es que Jesús empieza a predicar el Evangelio, como vimos ya semanas anteriores. Y Jesús empieza a predicar su Evangelio precisamente en esto que acabamos de leer, mostrando su poder y autoridad frente a la maldad, frente a los demonios. Y no solamente eso, sino también Él muestra su autoridad frente a la enfermedad. Jesús, entonces, mis hermanos, empieza a liberar a las personas de los demonios, de las enfermedades, y restaurándolas para el servicio. Bien, para entender bien, vamos a comprender un poco también el contexto. Recuerden que Jesús había empezado su ministerio luego de ser bautizado por Juan el Bautista, y Él empezó proclamando el Evangelio de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús entonces irrumpe en la historia diciendo que el reino se ha acercado, el rey se ha acercado, Él se ha acercado. Y Él como rey exige arrepentimiento y fe en el Evangelio. Luego vemos que Jesús llama a sus primeros 4 discípulos, Simón, Andrés, Jacobo y Juan, que eran
pescadores en el mar de Galilea y Jesús los llama para ser pescadores de hombres. Cuando Jesús los llama, lo interesante es que al instante, nos dice el texto, que ellos dejaron sus redes y le siguieron. Inclusive Jacobo y Juan dejaron a su propia familia, dejaron a su padre y a los jornaleros y a su vida de comodidad para seguir a Jesús. Ese era el contexto, hermanos. Y el versículo 21 nos dice que Jesús con estos 4 discípulos entraron a la ciudad de Capernaum. Capernaum era una ciudad mucho más importante que Nazaret porque era una próspera villa pesquera. Y Jesús hizo de esa ciudad de Capernaum su base cuando fue rechazado en Nazaret según los otros evangelios sinópticos. Entonces Jesús entra con sus discípulos a Capernaum en un día particular, en el día de reposo, en el día sábado. Jesús entra, nos dice el texto, nos dice Marcos, en la sinagoga de los judíos y comenzó a enseñar. Bien, para los que no saben lo que es una sinagoga, la sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían para adorar a Dios, para orar a Dios. Es el lugar donde se leía la Torá, se discutía la palabra de Dios y se alababa también al Señor. Es ahí, mis hermanos, precisamente de cómo se manejaba el culto en las sinagogas, que nosotros, o el cristianismo, adoptó ese culto para nosotros hacer ahora nuestro culto. Bien, normalmente quien presidía el culto en la sinagoga era algún maestro de la ley, ya sea un rabino o un escriba. Y este siempre le daba a una persona para que leyera alguna porción de la Escritura. Y precisamente Jesús, mis hermanos, empezó a enseñar ahí en la sinagoga. A Jesús se le dio el privilegio de interpretar y de enseñar correctamente las Escrituras. Bien, el versículo 22 nos dice algo sorprendente. El versículo 22 nos dice que Jesús empieza a enseñar con autoridad. Dice, y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bien, Marcos, el evangelista Marcos que está escribiendo este evangelio, no nos dice exactamente qué es lo que estaba enseñando Jesús o qué es lo que había enseñado. Pero nos dice algo sorprendente, que todos los que estaban escuchando, que todos los que se habían reunido ahí en la sinagoga, estaban admirados de la doctrina de Jesús, estaban admirados de su enseñanza. ¿Por qué? Porque el texto nos dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo es que enseñaban los escribas? Bien, normalmente cuando un escriba enseñaba la Torá, siempre él citaba a algún rabino famoso para argumentar lo que estaba enseñando. Es decir, ellos decían, como dijo el rabino Gilel, o como dijo el rabino Shammai, o como dijo el rabino tal, ellos enseñaban de esa manera. Ellos argumentaban lo que estaban diciendo citando a otras personas. En cambio Jesús, hermanos, cuando Jesús enseñaba, Él no citaba ninguna fuente externa, sino que Él decía, como lo vemos en los evangelios, Él decía, en verdad os digo, o como dice la versión Reina Valera, de cierto os digo. Y es más, Jesús mismo se atrevió a interpretar correctamente la Escritura al decir a las personas, oíste que fue dicho, haciendo alusión a algún mandamiento del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Jesús decía, oíste que fue dicho, pero yo os digo, y empezaba a enseñar. Jesús entonces, mis hermanos, enseñaba con esa autoridad. Él no citaba fuentes externas porque Él era
la autoridad. Hoy en día, mis hermanos, hay muchos predicadores que también citan a pastores famosos. Inclusive yo a veces también hago muchas citas de, no sé, de Paul Washer, de John MacArthur, de Russell Sproul. Y no está mal citarlos, porque, hermanos, Dios ha utilizado a estos hombres para bendecir a su iglesia. Pero lo que no debemos olvidar es que nuestra confianza, mis hermanos, no debe estar basada en lo que dice un hombre, sino que nuestra confianza debe estar basada en lo que dice Dios en su palabra, en lo que está escrito en la Biblia. Hermanos, Jesús hablaba con autoridad porque, como les dije, Él es la autoridad. Él es la palabra hecho carne. Juan, en su Evangelio, Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y precisamente esa palabra verbo viene del griego logos, que significa palabra. Jesús, mis hermanos, es el Verbo. Jesús es el logos. Jesús es la palabra de Dios. El mismo Juan, más adelante, Juan 1, versículo 14, dice: y el Verbo, el logos, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, hermanos, Jesús es la palabra. Jesús es la máxima autoridad. Nuestro problema muchas veces, hermanos, es que siempre el hombre tiende a admirar más al hombre que a Dios. Eso es nuestra tendencia. Les apuesto, mis hermanos, que si yo publico en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, que la próxima semana va a venir a predicar Juan Manuel Vaz o Suquel Michelén, les apuesto que esta iglesia se llenaría, estaría repleta. ¿Saben por qué? Porque, como les dije, la gente idolatra al hombre. Apuesto que se llenaría si les digo que viene un predicador famoso, si viene por Washington. Hermanos, lo cierto es que no importa quién predique en el púlpito. Lo importante, hermanos, es que se predique a Cristo, porque Él es la palabra, Él es la autoridad. Miren lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Primera de Corintios 2, del 1 al 2, dice el apóstol Pablo: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. ¿Vieron? El apóstol Pablo estaba escribiéndole a los corintios y les estaba diciendo: hermanos, cuando yo fui a hablarles acerca de Cristo, cuando yo fui a darles el testimonio acerca de Dios, yo no me propuse a ir con mucha oratoria, con superioridad de palabra, con sabiduría humana. No, lo que yo me propuse es hablarles acerca de Cristo y este crucificado. Y ese, mis hermanos, es lo importante. Cristo es lo importante. Aquí lo importante no es el predicador, no es el pastor, no, es Cristo. Porque la iglesia es de Cristo. Y ya que Cristo es la autoridad, entonces nosotros debemos someternos a la palabra de Dios, no por obligación, sino porque Él, es decir, Jesús, es la máxima autoridad para nuestras vidas. Él es la máxima autoridad del universo entero. El autor de la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 3, miren lo que dice acerca de Jesús. Él dice: Él, es decir, Jesús, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene
todas las cosas por la palabra de su poder. Lo que está diciendo el autor de los Hebreos es que Jesús es la expresión exacta del Dios Padre. Y nos dice algo sorprendente, que Él sostiene todo el universo por el poder de su palabra. ¿Se dan cuenta de la autoridad de la palabra de Cristo? Colosenses capítulo 1, versículo 16. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo. Porque en Él, es decir, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Bien, si nosotros leemos el Génesis, ¿cómo creó Dios todas las cosas? Con su palabra. ¿Qué dijo? Y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, hágase las estrellas. Así sucesivamente. Hermanos, Dios creó todo con el poder de sus palabras. Y Pablo nos está diciendo que todas las cosas fueron creadas por Él, por Cristo, por Dios. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es por eso que Él tiene toda la autoridad sobre el universo entero, hermanos, sobre su creación. Ahora la pregunta en esta mañana para nosotros es, ¿nos estamos sometiendo a la palabra de Dios, a la palabra autoritativa de Dios? ¿Estás haciendo, hermano, caso a lo que dice la palabra de Dios domingo tras domingo? Simplemente dices amén, pero cuando llega el lunes te olvidas de la palabra. Hermanos, ya sea que en los momentos que tengas de tus devocionales, en los momentos que tengamos, no sé, los estudios bíblicos, en los momentos que abres una Biblia, hermano, debes reconocer que esta es la autoridad sobre tu vida. Que la palabra de Dios es la autoridad para tu vida, para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, mis hermanos, nos dice cómo vivir. Nos dice cómo debemos hablar, cómo debemos caminar, cómo debemos conducirnos en este mundo. Y la mayoría, mis hermanos, y esto es algo que he notado, que la mayoría de los problemas que nosotros tenemos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en la iglesia, ¿saben por qué es? Porque no nos estamos sometiendo a la palabra de Dios. Por eso es que tenemos problemas. Porque no hacemos caso. Porque la Biblia dice una cosa, pero nosotros hacemos otra. Lo bueno, mi hermano, es que sí hubo un hombre que sí se sometió perfectamente a la palabra de Dios. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, la palabra encarnada. Hermano, la Biblia dice que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo vivió esa vida perfecta que tú y yo debíamos haber vivido. Y lo impresionante del Evangelio, mis hermanos, es que esa vida nos ha sido imputada a nosotros por medio de la fe en la cruz. Así que debemos someternos a la palabra de Dios, no por obligación, como dije anteriormente, sino en agradecimiento al sacrificio perfecto que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Bien, hermanos, entonces vimos en primer lugar que la palabra de Cristo tiene autoridad sobre nuestra vida. Él hablaba con autoridad, no como los escribas. Pero también Marcos nos dice algo interesante. Dice que en esa sinagoga donde Jesús estaba enseñando con autoridad, en la sinagoga dice que había un hombre con un espíritu inmundo. Versículos 23 y 24. Y lo interesante de este hombre con este espíritu es que reconoce quién es Jesús.
Y empieza, dice, a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Hermanos, algunas curiosidades de este personaje es que vemos que el espíritu inmundo, en primer lugar, empieza a gritar, empieza a dar voces, dice en otras versiones. Hermanos, no sabemos cuánto tiempo este hombre habrá tenido este espíritu inmundo, cuánto tiempo habrá asistido a las sinagogas sábado tras sábado, sin manifestarse, sin hacer nada, hasta que llegó Jesús. Esto quiere decir algo interesante, hermanos. Esto quiere decir que a Satanás, el diablo, a los demonios, no le interesa o no le incomoda que existan las iglesias. Él no está preocupado por la religiosidad. Pero cuando se predica a Cristo, mis hermanos, es ahí donde empieza a incomodarse. Pero en iglesia donde no se predica a Cristo, donde el centro es el hombre y no Dios, le da igual. Pero este hombre, con este espíritu inmundo, se incomodó al ver a Jesús, a la autoridad estando ahí. Vemos también otra curiosidad de este espíritu inmundo, es que tenía una buena teología. Él reconoce quién es Jesús, reconoce su humanidad al decirle Jesús Nazareno. Y también reconoce su santidad al decirle: tú eres el Santo de Dios. Es por eso que el Espíritu, hermanos, se aterrorizó y dijo: ¿has venido a destruirnos? Hermanos, el demonio sabía quién era Jesús. El demonio sabía que tenía Jesús la autoridad y el poder para destruirlos. Y esto nos debe dar seguridad a nosotros, hermanos. Porque la Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Algún día, hermanos, dice la Biblia que Cristo regresará y vendrá y derrotará a todas las fuerzas del mal. En su segunda venida, hermanos, Cristo vendrá a destruir a los malvados y dará su reino a su pueblo, a su iglesia. Amén. Bien, luego de que el espíritu inmundo entonces gritó esto, Jesús le reprendió y le dijo: cállate y sal de él. Y el espíritu obedeció y salió del hombre dando voces. Interesante, hermanos, la autoridad y el poder de Jesús sobre los espíritus inmundos. Si se dan cuenta, Jesús no tuvo que hacer un exorcismo sofisticado ni ritualista como vemos hoy en día en películas que hablan acerca de exorcismo, donde, no sé, el cura lleva un crucifijo, agua bendita, oraciones especiales, rituales raros. Vemos acá a Jesús que simplemente dio la orden y el espíritu inmundo obedeció, salió. Ahora, tampoco vemos que el espíritu hizo tanto drama como vemos en las películas. El espíritu no hizo que el hombre girara la cabeza 360 grados, ni que vomitara algo verde, ni se trepó por las paredes de la sinagoga, ni caminó de espaldas en 4 patas, no. Simplemente causó convulsiones al hombre y salió del cuerpo dando voces. Y lo interesante, mis hermanos, es que hasta el espíritu inmundo se somete a la palabra de Dios. Lo hace a regañadientes, pero lo hace. En cambio, el ser humano muchas veces no. Nuestro problema, hermanos, es que somos rebeldes por naturaleza. No queremos obedecer.
Queremos hacer nuestra voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice que somos duros de cerviz. ¿Y saben por qué pasa eso, hermanos? No porque la palabra no tenga autoridad, sino porque no estamos valorando o contemplando quién es Dios, quién es Jesús, qué ha hecho por nosotros. Olvidamos, mi hermano, su evangelio, olvidamos la cruz, olvidamos su sacrificio. Y cuando hacemos eso, prácticamente le estamos diciendo a Dios en su cara: no te amo, no te quiero obedecer. Lo bueno es que Dios no es como nosotros. Él no se olvida de su pacto. La Biblia dice que Él es misericordioso y que su misericordia es para siempre. Hermano, Cristo dio su vida por amor a ti. Cuando estaba en la cruz, Él estaba precisamente pensando en ti. Hermano, cuando nosotros meditamos en eso, cuando nosotros meditamos en su amor y en su gracia, es ahí donde ocurre el cambio. Es ahí donde realmente obedecemos por amor. Es ahí donde vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermano, no debemos actuar como este endemoniado que obedeció a regañadientes. Nosotros no debemos obedecer así. Nosotros debemos obedecer por amor, como consecuencia de haber comprendido el evangelio. Las personas que estaban ahí, hermanos, reunidos, al ver esta escena, se sorprendieron ante la autoridad de Jesús. Ellos dijeron: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Es una enseñanza nueva con autoridad. Miren cómo Él manda a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Quién es este? Y luego su fama se extendió. Es interesante que los demonios reconocían quién era Jesús, pero estas personas no reconocían quién era Jesús. Y hermanos, así como estas personas se sorprendieron de la autoridad de Jesús, la palabra de Dios debe causarnos asombro. Te hago una pregunta: ¿hace cuánto tiempo no te sorprende la Biblia? ¿Hace cuánto tiempo no abres la Biblia y dices: wow, esto sí que me ha impactado? Hermanos, el problema no es la Biblia ni el predicador. El problema es nuestro corazón. El corazón es perverso y engañoso. Y a veces prefiere las cosas de este mundo a leer la Biblia. Puedes estar horas y horas con el celular. Puedes estar horas y horas viendo Netflix, o yendo a jugar a la pelota, o viendo el partido por la tele. Pero cuando se trata de la Biblia y escuchar la predicación, lo primero que haces es bostezar. Te da sueño, te aburre, hasta te estresa. Y eso, mis hermanos, es porque no valoras la palabra de Dios. Pero Dios, mis hermanos, en su gracia, porque Él es bueno, no nos fulmina. Él no nos abandona como nosotros muchas veces lo abandonamos. Porque Él es fiel, porque Él es paciente con cada uno de nosotros. Él ya debería habernos destruido. Pero Él es fiel, mis hermanos, porque su ira, que debió caer sobre nosotros, ya cayó sobre su Hijo Jesucristo. Recuerden, hermanos, Jesús es
la palabra encarnada. Valoren la Biblia. ¿Sabían que muchos hombres murieron para que hoy tengas la Biblia en tu mano? Pídele al Señor, hermano, en oración, que cada vez que leas la Biblia, la palabra impacte en tu corazón. Que la palabra te asombre y te transforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hermano, la palabra de Dios tiene que cobrar vida en ti. Tú tienes que escuchar la voz de Dios cada vez que leas la palabra. Tú tienes que decir, esta palabra es para mí. Cada vez que la leas o cada vez que en este momento cuando estés escuchando la palabra. Porque la palabra siempre habla en nuestro corazón. Es Dios hablando, no soy yo, es Dios por medio de su Espíritu Santo el que les da el mensaje. Bien, hermanos, Jesús no solamente tiene el poder y la autoridad frente a los espíritus inmundos, sino que, como vemos en los versículos del 29 al 31, Jesús tiene poder y autoridad frente a la enfermedad. Marcos, a partir del versículo 29, nos dice que después de todo este suceso en la sinagoga, Jesús se fue a la casa de Pedro, donde se encontraba su suegra que estaba enferma debido a la fiebre. La fiebre, mis hermanos, en ese tiempo, en ese entonces, no era algo que se podía tratar como hoy en día. Te tomas una pastilla, no sé, un ibuprofeno, un paracetamol cada 8 horas y ya está. No, hermanos. En ese tiempo, la fiebre era algo grave. Incluso te podía ocasionar la muerte. Y algo que quiero que entiendas es que la fiebre representa también a lo caído que está este mundo. Recuerden, este mundo, hermanos, está maldito por causa del pecado. Y por eso que existen las enfermedades. Porque este mundo está maldito. Lo interesante acá es que los que estaban en la casa de Pedro, enseguida le hablaron a Jesús sobre ella, sobre su suegra. Podemos ver entonces la compasión hacia esta mujer. Y no solamente la compasión, sino la confianza que tenían en Jesús y en su poder sanador. En el versículo 31 nos dice que Jesús, mis hermanos, se acercó a la suegra de Pedro y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó. Aquí vemos, mis hermanos, la autoridad y el poder de Jesús contra la enfermedad. El simple contacto de Jesús con la suegra de Pedro bastó para sanar. Él se acercó, la levantó y la fiebre la dejó. Así de sencillo. No tuvo que pronunciar ninguna palabra. El solo contacto con Jesús hizo ese milagro. Y al instante ella le servía. Hermanos, algo que quiero que entiendan es que nosotros no tenemos poder contra la enfermedad. No podemos enfrentar la enfermedad. Y les digo eso porque es triste ver hoy en las iglesias que enseñan que cuando tú estás enfermo debes reprender a la enfermedad, que debes decretar sanidad en tu vida, o que si estás enfermo es porque tienes pecados ocultos. Hermano, esto no es así. La enfermedad, como les dije, es producto de que vivimos en un mundo caído y maldito. Cualquiera puede morir, cualquiera puede enfermarse, incluso tú siendo cristiano. El ser cristiano, mis hermanos, no nos hace exento de la enfermedad. No tenemos, mis hermanos, el poder
para enfrentar la enfermedad. Somos incapaces de sanarnos a nosotros mismos. Lo bueno es que tenemos a un Dios que se acerca a las personas, las toca, las levanta y las sana. Porque Jesús sí tiene la autoridad y el poder contra la enfermedad. Es así como la suegra de Pedro fue sanada. Hermanos, pero déjame decirte algo muy importante. Más importante que salvarnos de alguna enfermedad, Jesús vino a salvarnos del pecado. Porque, hermano, ¿de qué te sirve estar sano e ir directamente al infierno? ¿De qué te sirve? Cristo vino a salvarnos de la condenación del infierno. Vino a salvarnos de la enfermedad del pecado que nos está matando día tras día. Una pregunta, ¿tú crees que la vejez es algo normal? La vejez no es normal, hermano. La vejez muestra que estamos muriendo por causa del pecado. El mundo piensa que es algo normal, naces, creces, te reproduces y mueres. Pero no es así, esto es producto del pecado. La muerte entró a este mundo y consigo las enfermedades por causa del pecado. Pero Dios, mis hermanos, que es rico en misericordia y bondad, y por su gran amor con que nos amó, ha venido para salvarnos y rescatarnos de la muerte. Eso es lo más importante, mis hermanos. Ser salvos más que ser sanados de alguna enfermedad. Bien, en los versículos 32 al 33, voy a leer, dice: a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. Aquí en estos versículos podemos ver lo necesitados que estaban estas personas del poder de Dios y lo necesitados que también nosotros debemos vernos. Hermanos, nosotros no tenemos poder. Las personas, dice que trajeron a todos los que estaban enfermos y endemoniados para que Jesús los sane. En el versículo 32 hay un detalle interesante y es que dice que fue a la caída de la tarde o al anochecer, como dicen otras versiones. Y esto Marcos lo recalca para que nosotros podamos entender que el día de reposo había terminado. ¿Recuerdan cómo empezaba? Que Jesús entró en un día de reposo en la sinagoga a enseñar. Bueno, el día de reposo había terminado. Los judíos, mis hermanos, guardaban el día de reposo desde el viernes, de las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado, cuando el sol se ponía, cuando se ponía a anochecer. En el día de reposo estaba prohibido por la ley judía cargar todo tipo de peso y estaba prohibido llevar a los enfermos en camilla. Es por eso que una vez puesto el sol, todas las personas trajeron a sus enfermos y a endemoniados a donde se encontraba Jesús para que los sane. Todo el pueblo, dice, se agolpó a la puerta. Hermanos, seguramente todo el pueblo se había enterado que Jesús estaba ahí en la casa de Pedro. Recuerden que Jesús ya era famoso y que había expulsado a este espíritu inmundo de la sinagoga. Seguramente muchos se enteraron de este suceso. Y algo impresionante es que las personas entendieron, como les dije anteriormente, que solo Jesús podía sanar y expulsar demonios. Versículo 34
luego de que trajeran a todos los enfermos, de que trajeran a varios endemoniados, Jesús dice, los sanó. Jesús sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. El detalle de que Jesús no dejara hablar a los demonios es que Él no quería que las personas llegaran a conocerlo por medio de los demonios. Él ya había ideado un plan llamado la Gran Comisión para que se predique su evangelio y que por medio de ese mensaje las personas puedan conocerlo. Y nosotros estamos incluidos en ese plan, hermano. También no era la hora de Jesús, no era la hora para que Jesús sea conocido como el Mesías. Porque recordemos que el pueblo esperaba al Mesías, pero ellos esperaban un Mesías político, alguien quien acabe con el imperio romano. Aún no era el momento para decir quién era Él realmente, abiertamente. Eso quizás hubiera traído confusión al pueblo. Hermano, este texto revela, como les dije anteriormente, que el mundo está enfermo. El mundo está bajo el poder del maligno. Y solo Jesús, mis hermanos, puede salvarlos. Solo Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. La pregunta es, ¿estás compartiendo tú ese mensaje de salvación? ¿Estás compartiendo el evangelio? ¿Estás mirando con compasión a los perdidos? ¿Tienes ese deseo en tu corazón de traer a las personas a Jesús, como hicieron estas personas del pueblo? Hermanos, todos necesitamos de Cristo. Todos, absolutamente todos, incluso tú que eres cristiano. Acércate a Él, pídele perdón por tus pecados y cree en Él como tu Señor, tu Salvador. Hermanos, la vida cristiana se trata de dependencia de Cristo. Todos los días debemos depender de nuestro Señor. Debemos someternos a su autoridad y creer en su poder. Creer en sus promesas, creer en su amor. Muchas veces los cristianos viven vidas miserables porque no creen en su poder. No creen que las cosas van a cambiar. No creemos a veces que Él va a hacer algo. Hermanos, el hecho de que estés pasando quizás por alguna prueba, alguna situación difícil, no significa que Dios te ha abandonado. Él está al control. Y Él usa precisamente esas circunstancias para manifestar su poder, no para cambiar tu situación. Él lo que quiere es cambiar tu corazón. La situación, hermanos, los problemas siempre van a estar. Un día puedes tener problemas con tu esposa, otro día puedes tener problemas en tu trabajo, otro día puedes tener problemas con tus hijos, otro día puedes tener problemas espirituales, de salud, etc. Siempre va a ser así. Pero lo que nosotros debemos confiar es en el poder de Dios, no para cambiar las circunstancias, sino para cambiar nuestro corazón, para ver cómo es que nos comportamos ante esa situación. Y Él tiene el poder para hacerlo. Lo que Él quiere hacer es que tú seas más como su Hijo Jesucristo. Él quiere transformarte a la imagen de su Hijo. Y lo hace por medio de su poder, por medio de su palabra. Hermanos, nosotros ya tenemos el poder de Dios morando en nosotros, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo que ha venido a morar para hacer todo eso posible, hermanos. Bien, para terminar, como vimos, Marcos, el evangelista,
nos muestra en un solo día cómo es que Jesús manifestó su autoridad en tres formas. En primer lugar, Jesús manifestó su autoridad en su palabra. En su palabra que enseña con una autoridad que, mis hermanos, no necesita fuentes externas porque Él es la fuente de autoridad. Jesús es la autoridad por excelencia. Jesús muestra también su autoridad en su poder, en ese poder liberador que libera al que está esclavizado sin que necesite pedirlo, merecerlo o entenderlo. Si ustedes leen el texto, este hombre que tenía el espíritu inmundo, ¿se acercó a Cristo? No. ¿Pidió que ser liberado? No. Jesús irrumpió en su vida para poder salvarlo y liberarlo de ese espíritu inmundo. Y Jesús manifiesta su poder, mis hermanos, en su gracia, su autoridad en su gracia. Él restaura al que está postrado y lo devuelve a su vocación de servicio. Si ustedes se dan cuenta, también la suegra de Pedro estaba postrada, no podía ir donde Jesús, pero le hablaron a Jesús acerca de ella, y Jesús se acercó, y Jesús la sanó, y Jesús la restauró. ¿Y qué es lo que dice el texto? Ella empezó a servir, no por obligación, sino por amor, porque conoció a Cristo, porque tuvo un contacto personal con Él. Hermanos, hay personas que viven sin conocer la autoridad y el poder de Dios sobre sus vidas. Hay personas, dice la Biblia, que son esclavas del diablo y del pecado. Hay personas que están con enfermedades incurables y sin esperanza de redención. Hermanos, hay personas con una religiosidad vacía, conociendo las Escrituras, conociendo la ley, pero sin el poder del Dios de la ley. Y este texto, mis hermanos, nos muestra que Jesús tiene autoridad sobre todas estas dimensiones del quebrantamiento humano. Este pasaje, hermanos, te invita a relacionarte con las Escrituras, no como literatura religiosa, sino como la voz del único que habla con autoridad legítima sobre quién eres y para qué existes. La Biblia es tu autoridad, hermanos. El mismo Jesús que con una sola palabra desalojó al espíritu inmundo puede ordenar a lo que te tiene cautivo, hermano. Esto no elimina el proceso de santificación y tampoco elimina la necesidad de la consejería y la comunidad, pero pone la victoria en su fuente correcta. Jesús es el único que te puede liberar, hermano. No yo, no algún consejero. Solo Cristo puede liberarte y sacarte de algún vicio o de algo en que estés metido, en que tú no veas salida. La suegra de Pedro, que estaba postrada de fiebre, es tu madre, tu hijo, eres tú mismo en un hospital. Jesús, hermanos, no prometió sanar todos los cuerpos en esta era. Él no prometió que todos deberíamos vivir sanamente, pero prometió que ningún sufrimiento escapa a su conocimiento y que la redención final incluye el cuerpo humano, hermanos. Algún día sí, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor. Y si hoy, hermano, estás aquí y hay algo en tu vida que ha tenido autoridad sobre ti, quizás sea un pecado,
algún miedo que no puedas superar, una esclavitud, una desesperanza, te invito, hermano, a hacer una cosa muy concreta. Reconoce que Jesús tiene más autoridad sobre eso que el poder que te tiene esclavizado. Reconoce eso. No hay nada imposible para Dios. Dios tiene autoridad sobre todo el universo. Y esto no es optimismo, hermanos. No es psicología positiva. No es que, bueno, ahora sí voy a pensar positivamente y todo va a solucionarse. No, esto es teología bíblica. El rey entró en Capernaum aquel sábado y sigue entrando hoy en cada vida que reconoce su autoridad. La pregunta no es si Jesús tiene autoridad. Los demonios sabían que sí. La pregunta es si tú estás dispuesto a reconocerlo, si tú estás dispuesto a rendirte a su autoridad y descubrir que esa autoridad no es la de un tirano, sino la de un médico que te toma de la mano y sana a los que están enfermos. Oramos, hermanos. Dios mío, Señor, Padre amado, Padre santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque reconocemos tu autoridad, Señor, en nuestras vidas por medio de tu palabra que nos has dejado. Te pido, Señor, que bendigas tu palabra, bendigas este momento, que seas tú, Señor, que esté obrando en nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, a someternos a tu autoridad. Ayuda y transforma este corazón rebelde, Señor, que muchas veces no quiere obedecerte, que muchas veces, Señor, debido a las circunstancias desfavorables, te desobedecemos, no confiamos en ti. Te pido, Dios, que tengas misericordia de nosotros, que irrumpas, Señor, en nuestras vidas y que transformes nuestros corazones y que nos muestres, Señor, tu poder en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ver tu gloria, a ver tu poder, a ver tu actuar, tu mano poderosa, Señor. Quizás no cambiando las circunstancias malas que estemos viviendo, pero sí cambiando nuestro corazón, Señor, para ver las cosas como tú las ves, desde tu perspectiva. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, amado. Amén, amén y amén. Continuamos, hermanos, con